Dos tipos con capa presentan Batman, el podcast. Ay, no, es que qué pena grabar. Para muchas personas, la realidad es el peor enemigo al que pueden enfrentar. En el Bativerso, algunos hombres han vivido demasiado para verse convertidos en villanos de su propia existencia, haciendo de sus dolores verdaderas armas de destrucción. Acompáñenos a revisar y abrir el expediente Arkham, volumen 2. ¿Cómo están, gente? Buenas noches. Estoy aquí con mi buen amigo, el Monje Loco y Crypto. Esta noche estamos aquí en... ¿dónde estamos, amigo? Estamos en Tributo. Estamos en el bar Tributo hoy haciendo nuestro primer live. Tributo Taproom aquí en Celaya, estamos haciendo promoción. Espero que la gente de Tributo Taproom, pues bueno, una vez que vean este podcast, pues puedan patrocinarnos. Esto es Batman Podcast con nuestro primer episodio en vivo. No es cierto, estoy aquí con mi buen amigo Pastrana. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Buenas noches, esperando que se escuche bien. Aquí hay mucho ambiente. Aquí hay mucho ambiente. Eso es lo genial de un en vivo, ¿no? Lo imprevisto y lo extraordinario. Pues, es correcto. Gracias. Así es, pues muchas gracias, nuestro padrinaxo aquí haciendo los honores en este podcast. Y por supuesto, mi buen amigo Varilla. Amigo, ¿cómo estás? Excelente, también como dijo Pastrana, aquí esperando que se escuche, que todo salga bien y que no haya un borrachazo por ahí. Ojalá que no, amigo, y estamos seguros que no pasará. Así que bueno, gente bonita, murciélagas y murciélagas del mundo, pues estamos hoy aquí tomándonos una cervecita a gusto para abrir el expediente Arkham, porque como ustedes saben, pues abrir un expediente de esta calaña se requiere de mucho, ¿qué digo, amigo? De un experto. Pues yo no sé, pero finalmente vamos a abrir el expediente Arkham nuevamente y para encontrarnos con algunas mentes deformes, algunas mentes cansadas, mentes destruidas, con las cuales vamos a platicar el día de hoy. Hoy tenemos una tercia de haces villanos de nuestro personaje Batman, de quienes vamos a hablar aquí en la presencia de nuestro psicólogo de cabecera. Pero amigo Varilla, antes de empezar, pues bueno, platicar que hoy en el expediente Arkham 3 villanazos de lujo: el Pingüino, el Doctor Frío y Bane. ¿Cómo ves estos villanazos para este día, este episodio? Están chidos, o sea, creo que son populares, pero no tan populares como el Guasón, Dos Caras. Son muy interesantes y por ejemplo creo que ahorita el Pingüino, como lo están manejando, se me hace más interesante, como capo de narcotráfico y ese tipo de cosas, se me hace interesante y me gustaría ver, por ejemplo, cómo estos personajes los pueden llevar como a la vida real. Eso se me haría como muy interesante. Definitivamente acabamos de ver a un Pingüino muy chingón. Definitivamente el resultado de esta adaptación de un personaje que de alguna manera nace como un villano un tanto de broma, que eran estos villanos chistosos de los cuales también hablaremos en algún momento con algún episodio especial, acaba convertido en un personaje de altura, ¿no? No solo por las características de su persona y cómo acaba convertido en un gran capo, sino también la, sin duda, caracterización de Colin Farrell como el Pingüino, que le dio una expresión y una caracterización física muy interesante, ¿no, amigo Pastrana? Sin duda. Y también mencionar que, bueno, no por hacerlo menos o en segundo plano, pero el papel de Milioti como este personaje que se introduce al mundo del Pingüino, creo que también se lleva bastante las cámaras, creo que el guión, y en general la serie me gustó mucho. No pensé que, hablando del Batman el último Batman, ¿cómo se llama? De Pattinson, que un spin-off
de soltera también, definitivamente. Definitivamente, y fíjate que tienes toda la razón de cómo este personaje de esta mujer, de apellido Grande, ¿te acuerdas? Gigante, no Grande, Gigante, que además es una actriz que por su aspecto físico, de verdad es que también creo que eso genera a un personaje como muy atractivo, no solo finalmente digamos como mujer atractiva, sino como que sus ojos tan grandes, tan profundos, también me hicieron pensar en un personaje. El ahorcado, le dicen, el ahorcado. O sea, el ahorcado, o sea, muy. Es un apodo muy apropiado. Muy apropiado, sí, pero su cara y su expresión de sus ojos es muy atrapante, te atrapa porque es alguien que parece estar como en otra onda, ¿no, amigo? ¿Te recuerdas de ella, no? Evidentemente. Fíjate que algo que me gustó también de este pingüino es la relación que tiene con su mamá y con el pingüino también de Tim Burton, que también es como este pedo de saber quién es y también como muy aferrado a su familia. Y por ejemplo también, si te acuerdas, en la serie de Gotham también al pingüino lo manejaban así como que estaba como muy relacionado con su mamá y este tipo de cosas. Entonces también eso está como interesante. Acá nuestro amigo Pastrana que nos explica así como esa relación que tiene como con su mamá y ese tipo de cosas. Eso está chido. De hecho, ahorita que lo mencionas, sí, me acordaba que precisamente la semana, que es muy coloquial llamar como que en inglés está el término, le llaman mommy issues, ¿no? Como tener estos asuntos maternos, ¿no? Obviamente, en psicología, dirías, es una cuestión freudiana. Oye, pero es el síndrome de Electra, se llama, ¿no? No. Del enamoramiento a la mamá, ¿no es el síndrome de Electra? No, ese es, bueno, técnicamente lo llaman de Edipo. El de Electra es a la inversa, supuestamente. Edipo, claro. Ajá. Electra es con el papá. Ajá, la mamá. Es correcto, ya. La hija con el papá. Es correcto, ya. Bueno, no entraremos en tecnicismos porque, no, deja de eso. Por ejemplo, el síndrome de Electra, que así se le conoció después, es un postulado de Jung, de Gustav Jung, y lo hace, digamos, al margen del psicoanálisis. O sea, es un término que el psicoanálisis jamás recobró, que jamás tomó como en cuenta. O sea, es un tanto, digamos que no es oficial. Ajá. La forma técnica sería como algo así como complejo de Edipo. En la niña hay complejo de Edipo inverso, pero el complejo de Edipo es, al menos dentro de la literatura analítica, es como que es un síndrome universal, Edipo. El de Electra es como secundario porque es al margen. Pero él, aparte de ese complejo que se supone cualquier persona puede sentir como este afecto hacia la mamá, la forma en la que se retuerce, digamos ya como hablando de una patología, supera el nivel de desarrollo, digamos, de una persona que siente un afecto muy, muy profundo hacia la madre, ¿no? Entonces, él ya llega a un nivel que le llaman asuntos maternos, mommy issues, que básicamente no es solamente un enamoramiento y una dependencia, sino literalmente que construye toda su identidad y su desarrollo por medio de lo que es la mamá. Pero sabes que, amigo, yo creo que el personaje aquí en realidad no es que esté enamorado de su mamá, sino finalmente sucede lo que pasa con muchos asesinos seriales, que en realidad acaban más bien sufriendo abusos por parte de sus padres, particularmente de sus madres, en los cuales las madres controladoras, pues bueno, ¿qué diríamos? Ejercen una presión sobre ellos y los limitan a que puedan desarrollarse naturalmente. Algunos, por ejemplo, queriendo vestirlos como mujer o tratando de que sean niños perfectos o que no tengan ciertas, yo que sé, fobias o y demás, y que eso al final acaba haciendo que el niño tenga una especie de relación de amor-odio con su madre, ¿no, Varilla? Es correcto. Es correcto. Entonces, sí, efectivamente. Entonces, exacto. Yo creo que aquí lo que pasa es un poquito eso, que en realidad esta relación del pingüino con su madre acaba empoderándolo a querer, de alguna manera, demostrarle a su madre que puede ser un líder, que puede ser alguien inteligente, que puede ser alguien que toma decisiones y que puede hasta valerse por sí mismo, no tanto como una morra hacia su madre, porque de hecho mi impresión es que en realidad medio odia a su madre por haber sido como tan castrosa con él, ¿no? Es que ahí la forma en la que se analizan las relaciones por ejemplo, desde el psicoanálisis es que
la madre o la relación con la madre es como el molde, o sea, es como que la que moldea las relaciones futuras. ¿Pero por qué? Porque hay una relación de amor-odio. Eso se llama, desde esta literatura, se llama ambivalencia. Ambivalencia quiere decir que la primera persona en la que amas y odias es la figura, no necesariamente la madre, sino la figura materna, quien la representa. Entonces, técnicamente, todos en algún punto amamos a la madre y la odiamos. ¿Por qué? Porque nos provee de amor, pero también nos genera frustración. Porque nos regaña. Sí, nos pone límites, o nos niega la comida, nos mete en cintura, vieja escuela nos mete el chanclazo, o sea, según lo que sea. La chancla vengadora, una interesante arma, ¿no? Entonces, por eso mismo, como que esta relación ambivalente existe en todos, pero en las personas que tienen, digamos, este desorden tipo pingüino, esto se manifiesta a un nivel más grave, como decías tú, en los asesinos en serie, como por ejemplo, se ha mencionado mucho en podcast a Ed Kemper, este asesino que de alguna manera odiaba a su madre, pero quería su aprobación, tanto así que cuando llega al extremo, pues la decapita y hace cosas sexuales con su cabeza, ¿no? Porque él tiene esta necesidad de alguna manera de la odia, pero buscaba su aprobación. Entonces, esos son como niveles extremos. El pingüino está como, digamos, en un intermedio, ¿no? Entre ser un asesino serial y una persona que ama y odia a su madre, digamos, de manera más cotidiana. Entonces, él está en ese intermedio. Pero definitivamente eso es lo que le da carácter al personaje, ¿no? El qué tanto la ama y qué tanto la odia. Digo, estamos hablando del pingüino y estamos hablando de su madre como si fuese un personaje principal también de esta historia. Y pues claro, como estamos aquí echando cervecita y todo, pues ya nos metimos profundamente. Gracias aquí a nuestro buen amigo Pastrana, que rápidamente nos ilustró y nos instruyó en estos saberes psicológicos, pero vamos a platicar un poquito como de los antecedentes de este personaje, ya que estamos abriendo la cloaca de este personaje en el universo Arkham. Recordar que, bueno, el pingüino también es un personaje creado por los padres primarios, Bill Finger y Bob Kane. Decíamos, este personaje sale a la luz en 1941, surge a través, pues bueno, de la idea de tener estos personajes, como decíamos, villanos tipo bromistas o de broma, porque eran personajes chistosos, que de alguna manera, pues bueno, al ser, como decíamos en algún momento, Varilla, que eran animales, ¿no? Si era un murciélago, tenía que haber villanos que de alguna manera fueran animales, como vimos en el episodio pasado, gatos, ¿no? Animales y hacer esa idea, ¿no? Entonces el personaje aparece inicialmente en 1941. El nombre del personaje es Oswald Chester Cobblepot, conocido en el bajo mundo como Oz, así es como lo conocen. Y bueno, pues finalmente está un poco basado como en la idea de esta personaje del pingüino emperador, que es como el pingüino más famoso, digamos, ¿no? Que es este pingüinito clásico, por decirlo de alguna manera. Y el personaje, bueno, basa su historia en que es un personaje que ha sufrido bullying durante toda su vida y que de alguna manera un día se cansa y decide volverse loco, ¿no? En el sentido de tomar venganza contra todos los que en algún momento lo han ninguneado, entre ellos su madre, y esto pues lo convierte en un maleante, ¿no, Varilla? Sí, también otra cosa interesante del pingüino, bueno, en algunas historias lo manejan como que su familia también es una familia acaudalada, como los Wayne, pero como que no tan rica, como que siempre están como en esa parte como, ¿cómo llamarlo? Como abajo de los Wayne, y siempre hay celos, siempre lo manejan como que su dinero siempre está como sucio. Entonces también es como este celo del pingüino con los Wayne, con Bruce Wayne, toda esa parte como de celos. También está interesante la historia de cómo lo hicieron o cómo lo crearon. Creo que estaban como viendo, salió como una publicidad de trajes, y creo que también era como algo de pingüino, o la marca era algo como de pingüino, y dijeron, vamos a hacer un personaje parecido a un pingüino, y pues ya le dieron la caracterización de la nariz, bien vestidito y todo esto. Entonces también por eso aparte también es como que lo quisieron dar como de una persona como de un estatus alto, pero que no tiene dinero. Entonces esa parte también está como chida. Porque finalmente pues es el tema de alguien que está lidiando con querer figurar y ser quien no es, y eso pues al final también es un tema un poco como de
cómo tu personalidad te acaba convirtiéndote en algo que no eres, ¿no? Y eso pues se puede volver un arma peligrosa, ¿no, amigo? Bueno, una pregunta que me interesa es en qué cómic se basa este pingüino, este nuevo, el del spin-off. ¿Hay algún cómic específico en el cual esté basado? La verdad es que no recuerdo, o sea, como que haya uno nuevo, no. Lo que yo había escuchado es de que, por ejemplo, Christopher Nolan, había rumores de que iban a meter al pingüino, pero él lo descartó porque dijo, ¿cómo en esta historia como realista, cómo voy a meter a un personaje, pues, con características de pingüino y cosas así? Entonces como que lo descartó. Entonces en esta parte ya como que lo trataron como de hacer, pues sí, algo más realista, pero no recuerdo como que algún cómic. Siempre lo han manejado también como que algo como que maneja cosas turbias, como acá como que es el que te pone las cosas debajo de la mesa, tiene su bar. Por ejemplo, me acuerdo que en las caricaturas, en las nuevas aventuras de Batman, lo ponían como que tenía este bar como que todo era como de hielo, y ahí era como que ahí estaban todos los villanos. Entonces también acá como que en la película trataron de recuperar eso como el Ice Lunch, o Iceberg Lunch, que es en donde pues pasa todo, ¿no? Todo lo ilegal, todo eso. Entonces siento que pues hay un chorro de referencias, o sea, pero en sí no recuerdo un cómic que sea como un pingüino realista. Es que justamente preguntaba porque esa idea que dice Rito me recuerda a esas dos cosas de... Una, el hecho de que del estatus al que pertenece y la manera en que está la forma de recalcar el contraste, ¿no? De aparentar, exactamente, ¿no? De que literalmente usar la metáfora de que viene de abajo y parece de arriba, y la cloaca, y que se maneja, como dices tú, ¿no? Es como por debajo del agua. Y la otra es cómo se manejan los elementos, cómo se recobran, de que de alguna manera, por ejemplo, tiene una deformidad, pase lo que pase, ¿no? O sea, incluso no sé, por eso te preguntaba en qué cómic estaba basado, porque hablando de las películas de Tim Burton, está la deformidad muy enfatizada, ¿no? Lo que hacemos muy caricaturesco, la nariz, el comer el pescado, pero en la nueva la deformidad está como más, digamos, implícita, ¿no? O sea, no se ve tanto, es más entendida de cuando se ve, es el pie, ¿no? Si no mal recuerdo, pero no está tan obviada. Y a su vez también recuerda esto como de yo quiero ascender o quiero verme mejor de lo que estoy. O sea, si guarda los elementos, creo que fue una buena transformación este pingüino, ¿no? O sea, guarda los elementos, pero sí disminuyendo la caricaturización y siempre dando a entender cómo yo vengo de abajo, pero me gusta pretender. O sea, y que se vean en el de Tim Burton con este traje y el monóculo y todo este rollo, ¿no? Pero en la cloaca. Y este es al revés, es de no, yo no me he visto de traje, pero me he visto bien, pero estoy arriba de la cloaca, ¿no? Me gustó. Fíjate que yo más bien siempre he pensado que el personaje del pingüino más bien es un poco como esta idea de que el pingüino es un animal como que un tanto, vamos a decirlo así, no sé si decir lento, sino quiero que se imaginen un pingüino ahí parado observándote, que de alguna manera dices como, no es que no tenga gracia, pero es como decir, ¿qué hace el pingüino más que parado ahí observándote, pensando un poco como que se ve así como si estuviera con su traje? Y creo que el personaje tal vez adopta esta idea. Por supuesto, todo el tema es en su caminar, ¿no? El tema de que parece un pingüino es por su caminar, ni siquiera más que por su nariz, porque pienso que eso ya fue un tema estético posterior, ¿no? De que sea más bien esta idea de una especie de pico, pero en realidad la idea es este andar caótico que lo hace parecer un pingüino que camina porque tenga algún tema con su pie, ¿no? Pero puedo pensar que este personaje del pingüino o el animal del pingüino esté conectado con esta idea, repito, como de un pingüino medio sin chiste, pues, y que de pronto, pues bueno, acaba viendo todo desde bambalinas, como diciendo, yo no me involucro, pero estoy viendo quién hace qué, y después eso él lo aprovecha a su favor, ¿no? Vamos a recordar a los actores que hicieron al pingüino,
iniciando pues por Burgess Meredith, que es el Pingüino de los 60s en la serie animada, que efectivamente era un tipo muy regordete, con la nariz pronunciada, con su monóculo, que además hacía esta risa como tipo el graznido de los pingüinos, pero que de alguna manera pues era muy tontón, ¿no? Era sobre todo más bien un tipo medio aprovechado de la situación, que bueno, pues hacía como desatinar a Batman, más que causarle problemas, era una piedra en el zapato, ¿no? Después viene Danny DeVito, que como decíamos, pues dota al personaje de esta fisonomía más pingüinesca, más animal, más salvaje. Las manos, los dedos conectados, que era muy chido. Saludo allá al Dr. Spock, para todos los fans de la serie. Y que vimos, bueno, ya convertido como en un monstruo, un pingüino monstruoso, que incluso vivía con los pingüinos y que podía estar debajo del agua, que a mí me parece fenomenal. O sea, como personaje creo que es un personaje a la altura de Batman, pero que bueno, se vuelve un personaje muy fantástico. Sí, aparte ahorita que dices del actor, o sea, yo no me imagino otro actor que no pudiera representar ese, o sea, porque Danny DeVito tenía tiene todas las características, está chaparrito, está gordito, o sea, no veo otro actor interpretando al pingüino, y luego también a ese pingüino, exacto, y luego también todo como se preparó, que comía pescado crudo para poder hacer la escena de que se mordía. Yo me acuerdo mucho de la escena, eso de niño me impactó un montón, de que le muerde la nariz al vato. Yo dije, no manches, y ahorita de grande que lo veo, dije, no, ¿cómo mis papás me dejaban ver eso de niño? Sí, se veía grotesco, la verdad. Ajá. Hablando preguntaba a Rito ¿y por qué censuraban en Canal 5? Ajá. Yo creo que es algo que debieron haber censurado. Yo creo que es algo que sí. Ajá. Pero eso lo pasaba en el Canal 5, o sea, porque yo me acuerdo que también veía esa película en el Canal 5. Sí, pero sí, Danny DeVito, no me imagino a otro actor interpretando ese, como que no hay otro. Esto es cierto, finalmente le dio, como decíamos, pues bueno, puso como decíamos la vara alta. Y luego finalmente viene el actor que interpretó al pingüino en la serie de Gotham, que es Robin Lord Taylor, que lo hizo bastante bien, porque es un pingüino muy cañón. Es un pingüino sumamente empoderado, pero está empoderado porque lo han pisoteado toda su vida y en algún momento decide emprender el vuelo, levantar el vuelo o extender sus alas, yo qué sé, y se convierte en un pingüino que no solamente es muy inteligente porque sabe jugar muy bien sus cartas, sino que acaba haciendo un reverendo desmadre entre todos, lo cual le genera mucho poder, porque es el clásico tipo chismoso que, como sabe tanto de todos, lo pueden utilizar o puede utilizar todo lo que sabe en contra de los demás, y entonces no necesita superpoderes. Es el poder del chisme, amigo, es el poder del chisme con ese amigo. Iba a decir un chiste, pero luego nos metemos en problemas. Es el poder del chisme. Pero después llega Colin Farrell a ser este personaje que finalmente acaba rompiendo como que los estándares de lo que sería el personaje del pingüino, y pues finalmente colocando al pingüino otra vez a la cabeza de los villanos grandes de Batman, ¿no? Dejamos de lado a los pingüinos chistosos, a los pingüinos monstruosos, para encontrarnos a los pingüinos realistas, a los tipos que marginados y con toda la carga villanesca en su contra, acaban convertidos en tipos nefastos, adorables. Yo nomás iba a decir que creo que el pingüino con Colin Farrell sí adquiere un nuevo lugar, porque incluso el de DeVito, lo que tenía
es lo que te decía María, es como esa forma, era grotesco, o sea, sí causaba esa impresión, náuseas, era muy fuerte, que Colin Farrell no hace, se va por ese lado como más estructurado de, no sé, de la mafia, de todo este rollo, ¿no? Pero le coloca un lugar distinto y aún así digo que el de Colin Farrell no es uno a la altura de enfrentar a Batman, está como naciente a enfrentar a Batman, ¿no? A diferencia de Batman de Tim Burton, que ya se mete con Batman y tiene hablando de lo cómico de ese entonces, ya tiene armas y tiene un ejército, tiene un chingo de cosas acá bastante hilarantes y un rollo muy fuerte. Es decir, lo que estás tratando de decir es que el Pingüino de Danny DeVito se avienta los chingadazos con Batman, mientras que Colin Farrell más bien es un güey que le está causando dolores de cabeza para chingarlo, para joderlo, ¿no? Un poco más bien eso, ¿no? Él apenas se está preparando, es igual que como esto de lo del chismoso, lo de la mafia, se perfila ya a una persona a un convenenciero, a una persona que filtra información, a una persona como más estratégica, que abiertamente a un ser burdo y grotesco que lo enfrenta por simplemente como los demás villanos, solamente porque odian a Batman, y no. El de Colin Farrell es una persona que busca su beneficio. Batman está en el camino, ¿no? Sí. Se le atravesó. Ajá. De hecho, creo que no recuerdo bien, según yo sí, pero en la serie termina como en algo de diputado. En la serie termina siendo un diputado y yo siento que va a ir por ahí como a hacer reglas o cosas en contra para que también Batman ahí tenga pleito y él siga vendiendo su droga, el drop que él hacía. No recuerdo la verdad, ¿se queda como diputado? O como vocal o algo así, ¿no? Pero queda el gobierno, ¿no? Algo así. Es que bueno, aquí es donde vamos a recordar un poquito esta idea de que él tiene este lugar que es el Iceberg Lounge, donde finalmente también asisten las sirenas de Gótica, que hablamos en el episodio pasado, y que como bien decía Varilla, pues es finalmente como el punto de reunión de todos los maleantes, un poco como aquí, que estamos aquí ya en la convivencia. No, aquí no hay maleantes. Aquí no hay maleantes, no hay maleantes, aquí no hay maleantes. Así no nos van a pagar aquí todo es buena onda, sí, cierto. Perdón. Pero finalmente la idea es esta de que efectivamente al final más bien acaba ganándose como un lugar como jefe de colonia, por decirlo de alguna manera, algo así, que empezará a ganarse el respeto de la gente del barrio, y que entonces él empezará a aprovecharse de esa posición, de ese poder, para empezar a controlar un poco, digamos, como los sitios, los barrios, como en ese sentido, ¿no? Porque recordemos que de alguna manera algo que caracteriza también al Pingüino es que él, tiene como su pedazo de Gótica, ¿no? Es decir, él gobierna una zona de Gótica, tiene sus derechos sobre cierta zona donde puede vender su droga, donde puede hacer sus negocios, y eso al final, el tema con él es que aunque él tiene su zona de tolerancia, anda metiéndose con todos, y eso es lo que le genera problemas, pero al mismo tiempo le permite ganar poder, porque acaba involucrado con todo el mundo, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. De acuerdo, sí, no voy a compartir en chistes locales. Bien, pues con esa aseveración y afirmación de Varilla, este podcast termina porque no hay nada más que decir. Todo está dicho, establece y todo, así que ahí queda. Recordar que esta serie, que por supuesto está sumamente recomendada, que vean esta serie del Pingüino, sucede una semana después de los eventos de The Batman, en el que de alguna manera, pues tal vez como decía el buen Pastrana, pues el Pingüino se está preparando para lo que podría venir después. Evidentemente, si ya lo tuvimos en un spin-off en la película y después con su serie, pues significa que tenemos Pingüino para rato, porque además el Pingüino es como uno de estos villanos que finalmente no está loco, y aunque en muchas historias ha estado en Arkham, puesto que de ahí sacamos su expediente, ¿cierto? Realmente no es un tipo que merezca como tal estar en Arkham, porque no es otra cosa más que una especie de narcotraficante, de maleante, de villano, que no tiene locura, sino
solo trastornos, ¿no, amigo Pastrana? Yo digo que un buen remate para el Pingüino es algo que está en circulación ahorita en redes, que es, cosa curiosa, se hace llamar el Pingüino, pero ya biólogos en redes corregirán, pero ya lo he visto bastante confirmado. Parece que el pingüino no existe, o sea, la entidad biológica o el espécimen que llamamos pingüino no existe. Eso está muy entretenido. Lo que tú llevas ahorita, pingüino, el pingüino rey, todo este rollo es... El pingüino se extinguió así como en 1800 y hay un ave que se parece mucho al pingüino y a ese es el que actualmente se le llama pingüino, pero el pingüino es muy parecido, o sea, es así chiquito, con ese como traje como ese frac y una nariz, pero una nariz muy particular. Entonces el pingüino que existe ahorita parece que nada más es una, digamos, como un mote de biólogos como para no, pues para hacerlo más fácil. Pero en clasificación el pingüino se extinguió hace como unos 100 y tantos años. Tenemos una premisa, bueno, a lo mejor esto es bastante, pero no sabíamos ni... Un dato vaya, muy ni yo, un dato muy interesante de los pingüinos. Bueno, ahí lo checan. O de los pingüinos extintos. Y lo cual se me hace muy curioso porque también los pingüinos, los que actualmente existen, pues obviamente también como muchas especies en el mundo, ya llevan como por su segunda extinción. Eso es lo que se me hace más entretenido. Bueno, no debería ser, pero el villano de Batman es un villano en peligro de extinción. ¿Por qué? ¿Por qué lo ves así? ¿Cómo que por qué? O sea, ¿por qué lo ves? O sea, el pingüino, este pingüino de Batman, o sea, ¿sientes que es en peligro de extinción? Por lo que comentaba, porque se me hace un villano que es desde el lado inteligente. No es el villano típico de Batman. O sea, me refiero, no es estrambótico, no tiene como todas las herramientas. Es como más un villano de poca monta que intenta crecer. Ya, ok, viendo la lucha por supervivencia. Eso también tiene que ver con el pingüino de lucha por supervivencia. Pues de cierta forma sí, o sea, porque él lo que trata es sobrevivir, ¿no? Y de una manera de que a él le guste, siento. O sea, una escena de spoiler alert de la serie, digo, para quien no la haya visto, cuando mata a su secuaz, a su ayudante y todo eso, eso es supervivencia, ¿no? Exacto. Yo creo que con quien la veía me decía, oye, pero, o sea, yo no esperaba eso. Dices, no, es que es lógico, es lo que tenía que hacer. Sí, tenía que pasar. Yo lo veía venir porque claro, ya nos estábamos encariñando un montón con este personaje. Ya el pingüino le tenía mucho respeto, mucho cariño y era obvio que lo iba a matar. Por supervivencia no podía depender de alguien. Exacto. O sea, porque dijo, me voy a encariñar contigo y si te pasa algo a ti, yo no sé cómo voy a vivir con eso. Mejor acabo contigo ahorita. Muy interesante. Pero en realidad tiene que ver más bien con que el encariñarse no era tanto, sino que el dejar que este personaje se involucrara tanto con aquellas cosas que estaban haciendo hacía que el proyecto se debilitara. El proyecto, ¿por qué? Porque entonces se hacía vulnerable, todo lo que sucediera era ahora vulnerable. ¿Por qué? Pues porque ahora... Claro. Claro, y tienes toda la razón, al final no hay feelings en ese sentido, ¿no? No puede haber feelings porque entonces, como dices, es como de supervivencia. Ahora, el pingüino tal vez no es uno de los villanos más difíciles de vencer para Batman, pero sí muy populares. Y tal vez eso haga que el personaje no se acabe tan pronto, aunque entiendo tu punto. Sí, es decir, yo no creo que sea un personaje que dure poco, pero sí puede ser que sea un personaje que más bien nunca va a estar a la altura de otros personajes como el Joker, que realmente en algún momento sean verdaderos rivales para Batman. Es decir, siempre son una especie de juego, ¿no? Una especie de juego que pues la entretiene para no aburrirse. Tal vez podríamos verlo así, ¿no? De alguna manera este personaje, pues bueno, las cosas con las cuales trabaja, pues es el poder y el control y hacer desmadre a nivel social para causarle dolores de cabeza a Batman. Y entonces mientras Batman está ocupado en tal vez erradicar la violencia y la locura de raíz, este güey está vendiendo droga y haciendo un desmadre y solo causándole pérdida de tiempo a Batman, ¿no? Podríamos pensar que esa podría ser una forma de entenderlo. Sí, que es algo que por ejemplo yo había visto
porque en la serie dicen, ¿en dónde está Batman? ¿Por qué cuando explota media ciudad no aparece Batman? Y yo vi que era algo así como que pues es que el Pingüino solo está vendiendo droga, no es algo como que a Batman le interese mucho o sea como algo tan crítico que los policías de Gotham no puedan controlar. Entonces, o sea, esta parte que yo leí decía, es que Batman está más metido en otras cosas que realmente la policía no pueda controlar, y esta parte pues la policía pues sí, nada más es controlar a un tipo, pero pues en algún momento se va a salir de control el Pingüino. Pero finalmente, pues bueno, la historia tiene que tener personajes estrambóticos que de alguna manera compitan con la idea de un tipo enmascarado en mallas, en calzones, brincando por las azoteas de una ciudad, ¿no? Pues más bien ese personaje nace de esa necesidad, ¿no? Como de el ser espectacular. Y bueno, regresando a lo de, por ejemplo, no sé, Nolan, más bien es lo que dice el Guasón, ¿no? Es de necesitamos o sea, todo estaba bien y tú viniste a cambiarlo. Entonces yo quiero ser esa calidad de contrincante. Entonces, obviamente, si tú eres otro asaltante, eres otro narcotraficante, es como de igual si combates con Batman, pero Batman esto es como no es lo que busca, él busca como un mayor impacto y algo más teatral, decía, ¿no? Entonces, el Pingüino es, digamos, de los que puede entrar a esa teatralidad, ¿no? O sea, eso es lo que te digo, está compitiendo por entrar. No ha llegado, pero fíjate que no diría que tanto a la teatralidad, porque por justo lo que acabas de decir, que es un villano un tanto de poca monta, pero finalmente el que se llame Pingüino y que cogie y de alguna manera relacionemos con un animal y demás, un animal extinto de lo cual nos acabamos de enterar, pues bueno, lo hace más interesante, ¿no? A un payaso, a un tipo que es un cocodrilo humano o un murciélago humano. Y aquí viene nuestro próximo personaje, que es el doctor Victor Fries, alias el Doctor Frío. Yo volteé y pensé que era la patrulla. Bueno, es que pasó una patrulla y dice, llegó un nuevo personaje, y yo, ahí viene, ahí el policía municipal. Un villano a la altura de Batman. Para Batman la serie. Aquí, dato curioso, me multaron justamente, para mí sí son unos villanos ahorita. No, ahorita todo el tiempo son villanos, todo el tiempo son lo villanos. veremos en el siguiente capítulo, villanos que Batman Villanos que en Batman no puede combatir, es correcto. Bueno, pues otro villano que también está en la galería y el panteón de murciélago, pues es el Doctor Frío, un personaje que también de alguna manera fue creado como estos villanos medio en serio, medio en broma, pero que están basados pues también como en algunos tópicos humanos muy recurrentes, como es el hielo, los elementos que siempre al final pues bueno siguen siendo elementos que de alguna manera el hombre todavía no acaba de controlar del todo, ¿no, amigo? Es decir, la naturaleza siempre ha ejercido una fascinación en el hombre por no poder o por poder controlar completamente el fuego, el hielo, el viento, la tierra, que todavía no se logra, ¿no? Y que esto hace que sean atractivos estos poderes naturales. No te escucho, María. No, es que lo que yo iba a decir es que obviamente es como trillado siempre, ahorita que es lo de los poderes naturales, siempre va a haber una persona fría. O sea, es algo clásico, ¿no? Sí, o sea, siempre tiene que haber que los elementos, ¿no? Fuego, aire, siempre va a haber, ¿no? La cuestión que a lo mejor el personaje le da como cierta dimensión, como a cualquier buen personaje, es el antecedente, el background, ¿no? O sea, es decir, de dónde viene, qué lo ocasiona, porque no nada más es como decir, quiero controlar el frío porque pues, se siente rico, ¿no? Ay, es que a mí me encanta las paletas, ¿no? O sea, es como de, hay un porqué que es emocional, ¿no? Entonces, el background del personaje es lo que le da cierta, digamos, llamar cierta dignidad, ¿no? Y que como muchos villanos de cómic, no intenta ser un villano, ¿no? O sea, no es como que dice, yo quiero ser villano, es como de las circunstancias, mi antecedente precisamente, y me lleva a esto, ¿no? Entonces, eso es como lo que hace diferente a Mr. Frío, a lo mejor de otros villanos que también van a buscar controlar el frío, ¿no? Sí, o sea, sí, exacto. O sea, porque también Flash tiene a su villano que puede controlar el frío.
No me acuerdo cuál otro, no me acuerdo si hay otro, pero bueno, está Flash y el Mr. Freeze que pueden controlar el frío. Pero aquí lo interesante o lo que a mí me gusta mucho que es lo que menciona, o sea, es una persona fría, pero no era una persona fría, o sea, porque aquí lo que él trata de buscar es el Dr. Freeze, es recuperar a su esposa, curar a su esposa mediante con esto, y entonces pues siempre ahí está, o sea, era una persona amorosa, le pasa esto a su esposa. Bueno, aquí lo que voy a decir es más de la película de Batman y Robin, que se cae al frío, se convierte en Mr. Freeze tratando de curar a su esposa, y ya fue como roba diamantes para mantenerla viva, para él mantener su traje, pero sí no es como que sea un villano realmente malo, sino lo único que quiere es cuidar a su esposa, revivirla. Fíjate que yo aquí tratando de establecer algunos antecedentes, como decía aquí mi buen amigo Pastrana, Victor Fries fue creado y apareció por primera vez en 1959 y fue creado por Sheldon Moldoff, quien también creó a Poison Ivy. Supongo que estos escritores justamente tenían como mucho estas ideas, muy probablemente estamos hablando de finales de los 50, 60, todavía como decíamos, personajes pues muy psicodélicos o basados como en estas ideas que eran bastante novedosas para la época, el descubrimiento de muchos aspectos en las ciencias, en la aeronáutica, en las drogas evidentemente, pero también en la cultura, en la música, en las evidentemente, en la milicia, en muchos ámbitos que hoy bueno pues son bastante comunes, pero que en aquel entonces eran nacientes. Y entonces este tema de la criogenia, este tema de la criogenia y todo este asunto, pues eran también temas bastante novedosos, digamos, como en aquel entonces, ¿no? De alguna manera, como dices, Varilla, pues es cierto que se consideraría que el Doctor Frío es una especie de antihéroe, que de alguna, o antivillano, yo me voy más por antivillano. Porque en realidad, quise decir antivillano, porque en realidad su nacimiento y su proceder no es necesariamente la maldad, sino el tener que hacer y cometer ilícitos para poder hacer una buena obra. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien tiene todos estos padecimientos, una enfermedad, una necesidad urgente que te obliga a delinquir para poder, yo qué sé, ayúdame? Mira, para poder delinquir, yo lo que veo en Mr. Freeze es, existe la motivación, la que está diciendo ahorita Varillas, es la motivación, pero delinquir es como por necesidad hacer algo. Es decir, yo voy a robar porque necesito dinero, no tan fácil. Pero creo que Mr. Freeze va más allá de esa motivación de delinquir, porque no solamente delinquir, es transformar el mundo, generar estas herramientas para literalmente modificar el mundo. Entonces, a mí lo que se me hace interesante no es nada más que se motive a cambiar el mundo por una tragedia que le pasa con su esposa, ¿no? No es tanto la tragedia que lo motiva, sino la metáfora que existe atrás de esto, que es en la criogenia es como algo que a cualquier persona con un poco que haya vivido un poco, es la sensación de detener el tiempo, ¿no? O sea, el clásico combate a la muerte, detener el tiempo. El frío es la metáfora como perfecta de que el tiempo se detiene y literalmente ya no quieres vivir las cosas como son. O sea, quieres detener las cosas. Y creo que esa es la metáfora, ¿no? O sea, no es el frío como climático lo que él busca, es el hecho de que a él se le para el mundo cuando su mujer muere. ¿Por qué creen que invitamos a este güey al podcast? Porque necesitábamos a un güey así, que supiera. Sí, la verdad es que nunca lo había relacionado con eso, o sea, nunca lo había ni pensado así. No manches, está bien interesante eso. Sí, para mí no quiere delinquir, él está en este rollo, ¿no? Esa es la metáfora para mí de Mr. Freeze. Bueno, entendiendo esto, al final el tema es otra vez que este tipo, con todas estas
que digamos, búsquedas de detener el tiempo y de recuperar a su esposa, acaba cruzándose con Batman. Y al cruzarse con Batman, tal vez su cruzada había sido medio underground y podía haber pasado un tanto desapercibida, pero al cruzarse con Batman acaba convertido en un villano, y cuando se convierte en un villano pues empieza el desmadre, porque entonces hay un güey que está buscándolo para evitar que logre resolver su drama. Bueno, otra cosa que aquí se me hizo interesante es esta parte que mencionas, que el creador o creadores El creador de Poison Ivy es el mismo creador de Victor Freeze, y los ponen juntos en la película. No, eso yo no sabía, y está interesante ese dato, porque yo decía, ¿por qué los ponen juntos? O sea, sí me gustaba de niño ver a Hiedra de Venosa y a Mr. Freeze, o sea, pero como que no decía así, como que no empatan mucho, pero a lo mejor va también por ahí, o sea, por eso los pusieron. Fíjate que a lo mejor el tema es que este creador podría estar un tanto conectado con esta idea naturalista, y entonces decir, tengo un personaje que está basado en las plantas, la naturaleza, la ecología, la vida, que se diría John Hammond, que se abre camino, ¿no? Particularmente el mundo de las plantas, y por otro lado el otro elemento, el hielo, que podría ser la muerte de la vida al estar frío, pero al mismo tiempo con este comentario padrísimo de decir, sí, pero una vida detenida, congelada, ¿no? Este personaje del Doctor Frío, según algunas fuentes, está basado en Mr. Zero, que era un personaje que aparecía en los hielos. Era un personaje comercial, una mascota de una marca de hielos, que al final, pues como decía Pastrana, es una especie de cliché, ¿no? Este hombre de hielo, estos hombres fríos, estos helados, estos hombres paleta, que siempre van a existir como en todas las historias, ¿no? El asunto Frosty es de Snowman. un Frosty, exactamente, ¿no? Jack Frost, personaje de Jack Frost, el hombre de la nieve, el abominable hombre de las nieves, el Yeti, el señor de las paletas, etcétera, ¿no? Este personaje, de alguna manera, como decíamos, pues bueno, era un ingeniero químico que acaba perdiendo a su esposa con una enfermedad terminal, y que, bueno, quiere congelarla para en algún momento encontrar una cura y poder revivirla. Pero justo como decíamos, pues en este proceso, pues acaba robando, haciendo mal uso de sus herramientas frías, pues para salvar a su esposa, ¿no? Pero de alguna manera es un villano que tiene una severa depresión, y que esta depresión lo acaba convirtiendo pues en un villano del universo de Batman. Y como la depresión es peligrosa, yo tengo que ir al baño porque tengo depresión. Pero mientras tanto, De la vejiga. Mientras tanto, Varilla y Pastrana van a resolver el enigma de la criogenia. Yo voy a resolver el enigma de la depresión. Fíjate, bueno, este personaje de hielo, de frío, algo que me causa mucha curiosidad es que no sé cómo, pero ahorita que escucho lo de Hiedra y de cómo se conectan, algo que la gente creo que ha dicho mucho y está muy cagado, es que no sé si has visto el meme de que dice un supermillonario que es Batman combate a el que quiere enfriar el planeta, Ajá, que está en el calentamiento global y que quiere poblar de hierbas, y el malo son ellos, ¿no? o en el cómic de que nos querían poner tapabocas como Bane, que se enfrenta a un villano con tapabocas y la causa era un murciélago también. Entonces, pero en este caso, lo que yo no sabía que eran villanos hechos en conjunto. Ajá. Y ahora, digo, el meme lo hace, creo que de ahí lo debieron haber sacado, ¿no? Debieron conocer la relación. Y es esta situación de que en la película, porque yo la verdad en el cómic no desconozco cómo se relacionan, cómo los presentan, pero en la película
no sé si te acuerdas, pero eran como antagonistas. O sea, en algún punto es como se hacen amigos por conveniencia, Freeze y esta Hiedra, ¿no? Ajá. Pero sin embargo, sí presentan eso, ¿no? Que es como el combate a Batman de una manera personal. No sé por qué, pero yo me figuro que Mr. Freeze está triste, está como pausado en este momento, pero es algo que siempre tiene Batman con sus villanos, su discurso es personal, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué Mr. Freeze tiene que hacer todo este rollo para conservar a esa mujer? ¿Y por qué Batman tiene que combatirlo después de que él... Batman vive deprimido, Gótica es una ciudad depresiva, definitivamente. Aquí yo tengo una pregunta para ti. O sea, así como mencionas del meme, o sea, hay una persona que quiere enfriar el planeta y hay una persona que la quiere reforestar. Pero aquí lo que yo siento que Batman es más bien, estos villanos lo quieren hacer al extremo. O sea, un extremo total, ¿no? Y yo siento que lo que Batman es como, ok, más bien lo que yo veo que podría hacer Batman es decir, ok, vamos a hacerlo, vamos a tratar de enfriar el planeta por el calentamiento, pero también, o sea, también no hace nada más llega a los trancazos, ¿no? O sea, creo que esa parte, ¿no crees que debería ser como lo que deberían de ser? O sea, como hablar con ellos, a ver, vamos a sentarnos y vamos a dialogar, a ver, ¿tú cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer esto? Vamos a reforestar, vamos a hacerlo, pero pues no, o sea, no lo hace. Es que definitivamente el diálogo de Batman, insisto, lo que más nos gusta de Batman es que son los putazos, ¿no? O sea, eso es lo suyo, ¿no? Es que sí, no podría ser, o sea, no sería la historia. Volviendo a Mr. Freeze, él, o sea, en algunos momentos como que Batman sí habla con ellos y dice, no, es que entiende y todo este rollo, ¿no? Pero Batman llega ya cuando, así como tú dices que los quiere llevar al extremo, Batman llega en el extremo. O sea, ya cuando Mr. Freeze dice, no, ya tengo no sé cuántos campos criogénicos y tengo tantos, ya congelé media ciudad y todo, y es cuando Batman llega, sí te voy a por tu madre ahora sí, ¿no? Pero antes de eso, no es como de, híjole, oye, hay personas, por eso decían, es que Batman es ese güey en mayas que combate a gente con los mismos trastornos mentales que él, ¿no? Porque no es como de, voy a ayudar a alguien que tiene problemas, es como de, ya cuando esa persona que tiene problemas entra en depresión, hizo un descontrol de la ciudad, se hizo criminal, congela la ciudad y dice Batman, ahora sí voy yo, ¿no? O sea, ya que el problema ya valió madres, ahora sí voy a controlarlo a madrazos. Y cuando intento hablar, todo Batman se enoja por es que no lo hice entender. No, Batman, es que llegaste 6 años tarde, o sea, ese güey ya lleva manejando su resentimiento, su depresión, su odio a otro nivel. Entonces yo creo que también va por ese rollo, ¿no? De que creo que Batman está diseñado como personaje para llegar a los momentos críticos o tarde, ¿no? Y entonces cuando intenta dialogar, los villanos ya son villanos. Nunca llega cuando el Guasón cae al tanque o cuando él pierde a su esposa, Freeze, no llega en ese momento. Llega cuando ellos ya se descontrolaron y él dice, yo también estoy descontrolado, vamos a medir nuestros trastornos. Eso es lo que... Fíjate que siento que eso es algo que pasa en la película, en esta última película de Batman, que ya realmente Batman llega al final. O sea, porque siempre el Acertijo está un paso adelante, pero ya al final es cuando Batman, o sea, ya puede resolverlo. O sea, es como tú dices, o sea, llega al final y es Batman de que, ok, ya se hizo un desmadre, ahora sí ya, tengo que... Yo como psicólogo dirías, no se llama Preventive Batman o Batman Primera Atención. No, lamentablemente ya es justiciero, ¿no? O sea, ella llega en ese momento donde él no estuvo cuando se forma cuando era huérfano el Acertijo, ¿no? Lo que decíamos. O sea, él ni siquiera sabía que ella venía y aparte venía detrás de una situación política. O sea, Batman llega en el cagadero. Ese es su momento de actuar. Lamentablemente no puede actuar antes, porque de hecho desde Nolan, él cuando nace como personaje, la ciudad de Gótica le dicen, es que Gótica ya, o sea, Gótica está condenada. Ajá. O sea, tú ya estás llegando así como de a ver qué rescatas. Entonces ese problema de Batman creo que tampoco lo había pensado, pero es que llega muy tarde. Pero fíjate que, bueno, es un problema si lo vemos desde una perspectiva realista. Por cierto, todo bien con mi vejiga. Pero en realidad el asunto es que, por eso es que creo que tiene que haber estos personajes un tanto fantásticos, porque al final, como tú dices, puede ser que el Pingüino sea un tipo cualquiera al que podría Batman perfectamente
romperle el hocico con 3 patadas. Pero el tema es que se trata de un tipo que nos parece desquiciado y que, puesto que es un pingüino, es como si Batman dijera: ¿cómo hago para mazapanearme a un pingüino? Imagínense esta escena: Batman, en su traje, debidamente portado, está enfrente a un pingüino real, aunque esté extinto, y diga: Tal vez. me lo cacheteo, o lo pateo, lo amarro, ¿qué hago? Es decir, el tema es que estos personajes estrambóticos y psicóticos le generan esta idea tal vez fantasiosa de luchar contra el hielo, de luchar contra un payaso, de luchar contra otro murciélago, de luchar contra la duda, de luchar contra un gato. ¿Me explico? Es decir, todo sigue siendo simbólico, y eso es lo que vuelve al personaje interesante a nivel pues de literatura, digamos, ¿no? Como historia. ¿Por qué? Porque al final vamos a suponer que el pingüino no se llame el pingüino, se llame el Tuercas, se llame el Z40, se llame el Chapo Guzmán. ¿Estás de acuerdo? O sea, es un cualquier güey. Solo que al ser un pingüino y disfrazarse, esto lo convierte como en... le da cierta categoría, igual que a Batman, ¿no? Claro. O sea, ¿por qué? Porque podríamos tener un fortachón que es muy aventado y que se atreve a ir a mazapanearse a cualquier gente sin necesidad de usar un traje. Y entonces lo interesante es el traje, porque es la parte simbólica, ¿no? Y creo que eso es lo que dota al personaje de riqueza a nivel de historia, ¿no? Y que es lo que nos cautiva dentro de todo, ¿no? Por eso es tan interesante seguir a un personaje como un superhéroe, porque podríamos pensar que hay muchos superhéroes, gracias, estamos aquí en vivo, recuérdenlo, así que tenemos a nuestros villanos de este podcast, que son los meseros. No se crean, amigos. Saludo aquí a nuestros cuates, los meseros. Entonces, pues bueno, creo que por ahí ve el asunto, ¿no? Estos villanos en broma estrambóticos, pues son necesarios para que el personaje justifique ponerse una capa y unas mallas, ¿no? De alguna manera. Yo tengo mi teoría, que es el extremo, ¿no? Es decir, que la locura, y igual como los niveles extremos del ser humano, la locura, la muerte, lo interesante es que no puedes combatir a la muerte en una persona. Como dices tú, utilizas símbolos. Necesitas a alguien que represente, porque de alguna manera, y lamentablemente, por ejemplo, es más fácil decir una persona que padece de sus facultades o que tiene algún desorden severo, es fácilmente como blanco, ¿no? Obviamente la sociedad está mal, pero en un símbolo, es decir, una persona, no es lo mismo decir voy a pegar a una persona que es psicótico o tiene delirios, no es lo mismo decir eso, le voy a pegar a una persona que representa al delirio mismo, que sería el Guasón. Entonces, como símbolo es permisible, tiene sentido, ¿no? Por eso Arkham es tan buen símbolo, que recopila símbolos, ¿no? Que es lo máximo de decir, recopilamos lo que la gente, que los psiquiátricos, eso es lo que en la actualidad ya es menos, pero que representaban todo lo que la sociedad no quería tener. Es como un catálogo de los padecimientos, ¿no? O sea, de lo que la gente no quiere en su vida diaria. Okay. Eso es lo que es un Arkham, es lo que tú no quieres ver en tu casa, en la calle. Eso, o sea, básicamente y eso se intentó combatir durante mucho tiempo con el movimiento antipsiquiátrico, durante muchos años en la psiquiatría contemporánea. Pero Batman lo hace como decir, eso porque la gente le tiene miedo a lo que es diferente, entonces ellos lo representan como en estos personajes, ¿no? O sea, el miedo, lo que decimos, ¿no? El miedo en el espantapájaros, la locura en el Guasón y todo este rollo, ¿no? Entonces, la dualidad o la ambivalencia en Dos Caras, todo esto. Entonces, todo eso que la gente de repente nos asusta ver al día a día, eso es lo que representan los personajes de Batman, ¿no? Y Batman los puede combatir porque están al nivel, como dices, ¿no? Son símbolos los dos. Amigo, ¿quieres comentar algo al respecto? No. Gracias, amigo Varilla, gracias. Ahora solo por eso yo voy al baño. Ok, mientras muy buen Pastrana hace una liberación de toxinas de su cuerpo, combate el crimen. Y combate el crimen desde el sanitario.
vamos a platicar un poquito sobre los actores, amigo, que han personificado a este personaje, valga la redundancia, del Doctor Frío. Tenemos en primer lugar a George Sanders en 1960, que era este personaje que salía con Adam West, que era bastante curioso porque tenía su casco así tipo astronauta, pero todo medio pálido, que en realidad era azul, pero era bastante chistoso, ¿no? Por eso decíamos que era un personaje como de broma, porque en realidad, aunque es realmente la mayoría de todo esa serie era de broma. Es bastante cómico, como decíamos, ¿no? Es bastante cómico, pero al final hay que recordar que tal vez estos personajes han tenido todos estos cambios en su fisonomía gracias a que son personajes de alguna forma bien construidos y que se permiten ir de un aspecto tan cómico a algo tan realista como podría ser el Pingüino, ahora que Fíjate estábamos que hablando. a mí me gustaría, la verdad, más bien, no me imagino cómo podrían manejar esta parte del doctor de Mr. Freeze de una forma realista. O sea, no me lo imagino porque siempre te lo ponen con su casco, con su, bueno, que solo puede respirar frío, que si lo quitan, o sea, no entiendo cómo podrían manejarlo esto de realista. Bueno, lo dejamos ahí para que los nuevos autores, directores, creativos piensen cómo sería un Doctor Frío muy realista, contemporáneo, cómo podría ser un Doctor Frío en estos tiempos. Pero mientras tanto vamos a recordar que después, en 1997, Arnold Schwarzenegger toma el papel del Dr. Freeze, que yo particularmente debo decir algo. A mí me parece que ese güey es un buen Dr. Frío. Exacto, y es que a pesar de todo lo que podamos decir de Arnold y de su forma de ser y demás, yo pienso que su jeta, su cuerpo, lo hizo un buen Dr. Frío. sí. Y Me apena decirlo. Y es que es a lo que voy. O sea, por ejemplo, esos dos personajes, esos dos actores están en una situación cómica. O sea, porque si te vas a la serie de Adam West, es cómico. Si te vas a la película de Batman y Robin, de alguna forma es cómica. Y es por eso que te digo, no me imagino una versión seria de Mr. Freeze. Pero sí, realmente también, o sea, como que no te imaginas a otro personaje que no sea Arnold Schwarzenegger de Mr. Freeze. Y aparte, el traje a mí se me hacía bien chido cuando era niño. O sea, cómo estaba, las luces, se me hacía bien perrón. Entonces, por eso te digo, no me imagino de una forma, bueno, de la vida real, ¿cómo sería? Hay 4 personajes que Arnold que nació para hacer esos personajes. El regalo prometido es uno. No mames. Turboman, sí es cierto, no hombre, Turboman. Y los otros 3 no nos importan. Este podcast ya valió madre. No. 1. El gemelo del guasón. Digo, del guasón, del Pingüino. Ya estoy pedo. El gemelo. Gemelos. Gemelas. 2. Danny DeVito. 2. Conan el Bárbaro. Es Fue de los primeros, ¿no? Si no es que Conan el Bárbaro es Arnold Schwarzenegger. Me perdonan, pero es Conan el Bárbaro. El cimeriano es Arnold Schwarzenegger. 3. Evidentemente Terminator. Y 4. El Doctor Frío. Ni más ni menos. Y un detective en el kinder. También, obviamente. Eso es buenísimo, pero eso ya demostró que a pesar de que soy 10 años más grande que Varilla, es bastante chavorruco el Varilla, porque se acuerda de esa película cuando todavía él ni nacía. No, y de hecho falta uno que también entra a los cómics, que ahorita está escuchando que iba a regresar, ¿no? Que es el de el antagonista o el que va cazando a Depredador. Sí, claro. Ahorita va a regresar, estaban comentando, ¿no? Que va a regresar Pero como... no es un personaje tan icónico. Finalmente, más bien es la jeta y la chompeta torcida. Juega muy bien con el Depredador, pero no es un personaje recordable más allá, pues, de que salió ahí. Yo no sé, pero lo van a regresar. Es todo lo que yo sé. Y sé que no soy tan fan, ¿eh? En fin, vamos con el siguiente perdóname, amigo. El siguiente actor que interpretó al doctor Victor Fries es Nathan Darrow.
en los años 2015 y 2018 en la serie de Gotham. Pero, ciertamente, en la serie de Gotham, el personaje del Doctor Frío es bastante teto, porque se queda intermedio entre una versión realista del Doctor Frío y el Doctor Frío de Arnold, es decir, queda como una especie de versión de la IA del Doctor Frío, como dices, medio chistoso, medio en broma, medio en serio, un tipo con los pelos parados, blancos, con sus gogles, como que es un segundón, no tiene mucho poder de decisión, le cuesta trabajo, literal como tal, tomar una postura ante ciertas cosas, y queda de ver. A mí no me gustó nada el Doctor Frío de la serie de Gotham. Yo me sigo quedando con Arnold. Sería bien chido en algún momento hacer una especie de Dream Team, ¿no? Que son, o sea, los mejores villanos de toda la serie. Ahí lo dejamos, gente bonita, murciélagas y murciélagos, de todo. Sí, este Batman, este es el Batman, este es el Joker, este es Gatúbela. De todo el universo, de dice. todo el universo. Ya que estamos aquí y en un mundo de absolutos, aunque no hay absolutos, hacer qué es la neta del planeta. No, pero está interesante. O sea, al menos, por ejemplo, ¿cuál creen que serían sus tres? O sea, los más chidos. O sea, ¿cuál para ustedes serían? Pero yo me refería a villanos o... Sí, a ver, de villanos, ¿cuáles serían tus tres favoritos? No, dame unos minutos. A ver tú. Por eso, pero estamos hablando de actores. O sea, el personaje de villanos, o sea, no importa. O sea, ¿cuáles serían tus tres favoritos? Si tú fueras Batman, ¿cuál dirías si fueras, Porque acá está chido. El si Batman tú fueras de Celaya se respeta. Sí. Si tú fueras Batman, ¿cuál dirías? No, estos son mis tres mejores villanos con los que me gusta pelear. Me quitó la posibilidad de ser el Batman. O sea, el güey está aferrado a ser Batman. Yo puedo ser Batman de Cortázar. Eso es una franquicia, chavos. Y este puede ser el Batman psicólogo, aunque tiene más cara de villano, pero bueno. Como que el otro día dijimos, en algún momento dijimos, en uno de los episodios dijimos que los científicos eran peligrosos. Aquí tenemos a uno, entonces este podría ser un excelente villano. Pero no te escapes de la pregunta. Ajá, no, vamos a la pregunta. ¿Con cuáles me gustaría combatir? Yo definitivamente creo que me gustaría partirle el hocico al Joker, así, literal. Pero después... ¿Pero a cuál no? ¿O sea, te refieres a eso? No, o sea, yo decía... en general, ok. Bueno, sí, al Jack Nicholson, definitivamente. Sí, yo me quedo con ese güey, al Jack Nicholson. O sea, partirle el hocico al Jack Nicholson. Pero fíjense qué interesante mi respuesta. En segundo lugar, le partiría el hocico otra vez al Joker, pero al Joaquín Phoenix. Y en tercer lugar, un personaje que a mí me gustaría mucho, si yo fuera Batman, sería Man-Bat, al murciélago, al hombre murciélago. O sea, pienso que eso sería una especie de crossover muy chido. ¿Y nadie le partiría su madre a Joker de Jared Leto? Es que sería muy fácil. No vale la pena. No, sí. Es que yo me quedaría con ese güey porque como lo odio, güey. Bueno, nomás porque te cae gordo. No, está mal ese Joker. Sí. O sea, no hablamos de combatirlo para pasarla bien, ¿o sí? ¡Claro! Pues sí. ¿Ven? Por eso Batman está enfermo. O sea, porque dice, no, voy a combatir con, no sé, Heath Ledger, voy a platicar y vamos a discutir sobre filosofía. No, te estás invitando a cortar el crimen, ¿no? O sea, es como... O sea, alguien que te gustaría sería... Pero entonces, ¿qué chiste tiene ser Batman? Pero que dos Jokers y ¿cuál otro? Dos Jokers y Batman. Ok. ¿Tú? ¿Ya los tienes? Jared Leto. Jared Leto. Hasta matarlo al cabrón. Bueno, yo creo que el mío sería Hush. O sea, Hush es de los mejores. Claro que no, es de los mejores. Es casi lo mata. O sea, puso a todos los villanos o sea, se juntó con todos los villanos para destruir a Batman. Lo supo cómo llevarlo o cómo destrozarlo. O sea, mentalmente. Eso se me hizo muy interesante.
El Acertijo, o sea, me quedo con el Acertijo, también se me hace uno de los mejores villanos, que está a punto de descubrir su identidad, pero no lo hace, se queda corto. Lo sabe. Pero también juega muy bien psicológicamente con Batman, o sea, no tanto físicamente, sino más acá. Y también con Ra's al Ghul, o sea, yo creo que esos son para mí los tres que me gustaría combatir. Mira, ustedes como se fueron por eso, y yo dije, bueno, pensé que íbamos a atacar a personas que consideramos indeseables, pero si se van a pasar, yo entonces escoja, a pesar de sonar sexista, yo diría Gatúbela. Pfeiffer. Gatúbela me gustaría Pfeiffer, combatirla de otra forma, Pfeiffer, Anne Hathaway. No, como se merece, o sea, en las películas está bien. ¿Cómo se merece? Como se merece, en las películas está bien, está excelente, o sea, Anne Hathaway, Pfeiffer y Kravitz. Y soy Kravitz. Yo a todas las Gatúbelas, échenmelas. ¿Ves? O sea, sí. Digo, si vamos a combatir en esas condiciones, pues sí. Ok. Yo pensé que combatíamos por odio, dije, pues sí, Jared Leto. Por odio. Bueno, por odio yo creo que sí, también a Jared Leto y a Joaquín Phoenix, pero en la 2. No, es que con Joaquín Phoenix es como que yo me iría de fiesta. ¿Te irías de fiesta? Sí, yo sí le diría, ¿sabes qué? Vamos a contarnos unos chistes. Bueno, es que puede ser una batalla de chistes, justamente, exactamente. Fíjate que el tema es que a mí me gustaría lidiar con ese tipo porque estoy pensando que esa sería mi segunda opción, porque sería como decir, esta es una pelea a nivel intelectual, no necesariamente física. Pues por eso ahí está el Acertijo. Mira, sí, pero te diría sí, ok, estoy de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo, pero fíjate, la pelea con el Joker de Jack Nicholson sería una pelea no física, sino sería una pelea de déjame ver cómo. ¿De a ver quién está más loco? Sí, una pelea psicológica. La pelea con Joaquin Phoenix sería una pelea intelectual y la pelea con Man-Bat sería física. Ahí tienen, gente. Pero ¿por qué intelectual con Joaquin Phoenix? La neta no se me hace un personaje intelectual. O sea, se me hace muy tonto. ¿Cuál? De Joaquin Phoenix. O sea, se me hace muy tonto. O sea, a mí se me hace divertido, pero sí, no se me hace como para que digas, es que es muy inteligente. Se me hace muy tonto. Sí, pero al final de cuentas hay que recordar que de alguna manera el tema con él es que es un tipo que va a acabar completamente insano. Y entonces esa locura lo va a llevar en un futuro próximo a cometer actos atroces que van a poner a Ed Kemper como un niño de kinder. Pues ojalá, digo eso no fuerte, pero yo digo que también exactamente los niveles. Por ejemplo, si dijeras a golpes, definitivamente yo diría Bane. Si dijeras a cuestiones amorosas afectivas, diría Anne Hathaway, Gatúbela. Y si dijeras a cuestiones como que mentalmente sería entre el Acertijo y el Joker de Heath Ledger. Pero ninguno Joaquín Phoenix como tal. Yo diría eso sería para farra, para irme de fiesta. A ver, pero aquí va una pregunta para ustedes, amantes del Acertijo. ¿Jim Carrey o este cuate que se llama, ¿cómo se llama? ¿Paul Dini se llama? La neta no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama este actor de la última edición. ¿Qué dirías? ¿Jim Carrey? O sea, piensa en el tipo como si fuera el Acertijo. ¿Jim Carrey o este cuate? Creo que se apellida Dini. El segundo. Yo también me voy con el segundo, porque soy fan de Jim Carrey, o sea, que yo también. Que claro. O sea, pero es que siento que Jim Carrey lo hizo como un guasón. O sea, no lo hizo tanto como, ok, voy a hacer realmente acertijos, porque los acertijos que ponían eran muy tontos, o sea, se me hacían de hecho, hay una película de este actor, ahorita también se me fue el nombre, del Acertijo, donde él hace de asesino en serie. Brillante, es muy bueno, o sea, muy buen actor. Los personajes que le he conocido son, yo supongo que de ahí viene que lo hayan contratado de, digamos, no sé, de casting, que sus personajes sombríos están fuertes. Que sale con Wolverine, ¿no?
No sé si sea esa la que dices. Ay, no recuerdo. Es que hay una que sale con Hugh Jackman y otro, no me acuerdo, otro actor, y sale él, y a él lo tachan como si fuera precisamente como que mató a la hija o robó a la hija de Hugh Jackman. Pero ya después hay un giro de tuerca que te das cuenta de que a él también le pasó lo mismo, y quien realmente es la villana es la mamá que lo robó a él, porque también la robó. Creo que eso no lo he visto, la verdad. Y no. de ahí, por ejemplo, el director dijo, este güey es el Acertijo, y ya lo castró. Es que para sí él. sé que ha hecho personajes más de uno. Ajá. Que están así, están fuertes. Sí. Yo el que me acordaba era de un asesino serial que básicamente la primera escena es que se bajan de un camión y hace que alguien cambie la llanta, y cuando la va a cambiar él la avienta y de ahí pasan sobre él. No, eso no. O sea, esa escena se me quedó muy grabada, muy buena. O sea, ese actor se me figura exactamente como dices tú, Jim Carrey, como en este lado más caricaturesco, volvemos a Sí, esto. como que yo siento Y que este güey tiene el lado más psicótico mental. Siento que el Jim Carrey el Acertijo de Jim Carrey es como no sé, como el que te caía mal en la escuela, que nada más te quería estar como chingando. O sea, lo siento, pero este nuevo Acertijo siento que sí es muy intelectual y muy inteligente y sabe jugar con Batman. Entonces yo por eso me iría con él. Bueno, les invitaría a todos los fans de este podcast a escuchar, leer el cómic de El Riddler Año 1, que está padrísimo, de verdad está muy El de la película, bien, de la ajá. película, que es toda la parte del antecedente a la película, y que sí, la verdad, te posiciona en una... Vaya, sí te presenta como todo este antecedente de una forma muy chida, y te ayuda a entender mucho al personaje, lo cual la verdad es que es sumamente interesante, porque de verdad está muy bien construido el cómo acaba haciendo el Acertijo. Entonces invitarlos a que lo vean. Riddler Año 1 está muy bueno. Vamos a brincar porque esto finalmente tiene que concluir en algún momento, amigo. Que es, bueno, nuestro tercer personaje de este episodio en el expediente Arkham, que es Bane, justamente, ¿no? Bane, que es un personaje que pues fue creado en 1993 para la saga de la caída del murciélago. Prácticamente fue pues creado un poco para esta historia que se venía fraguando, en la que este personaje, o tenía que haber un personaje que iba a vencer a Batman de alguna manera, y crean a este personaje que es una especie de cazarrecompensas, traficante criminal, que pues debido a que su padre era un criminal que tenía que pagar una deuda por sus crímenes, deciden que su hijo va a ser quien cumpla un poco de su condena, viviendo en la cárcel desde su nacimiento. Y debo decir una cosa, haciendo una pequeña investigación, me di cuenta que en realidad estaba equivocado al decir que Bane, en alguno de los episodios pasados decíamos que Bane era una especie de niño feral, y no, por el contrario, en realidad era un niño que... Era un niño que finalmente pues acaba en la cárcel, ciertamente viviendo en la cárcel, pero que es un niño muy inteligente, que sabe muchos idiomas, que lee mucho, que finalmente es instruido por unos monjes y gente que está en la cárcel, y que acaba siendo, como bien decía mi amigo Pastrana, pues un tipo muy inteligente, pero al final embrutecido por esta droga Venom, que lo convierte en un tipo muy poderoso. Brilla. Hace ratito estábamos hablando de la muerte de Superman, de Doomsday. No, eso nunca pasó. Ah, bueno, Aquí sí, no hablamos de eso eso. nunca pasó. No sé. Ok. Justamente los que tenían el cómic, pero bueno. Ok, pero siento que aquí este personaje Bane es Doomsday, o sea, es el Doomsday de Batman, es el que realmente lo puede derrotar físicamente. Sí. Porque todos los villanos, o sea, todos los villanos no le da... Déjalo, Rito. Sí. O sea, no, todos los villanos físicamente no pueden contra Batman. A ver, vamos a empezar la discusión en este momento.
antes de entrar en más detalles, a ver, no es el único que lo puede derrotar. Físicamente. A ver. Hace un momento yo hablé de Man-Bat como un personaje. No creo. Espérame, momento, amigo, momento. Yo creo que al personaje de Bane le dieron muchas concesiones, para mi gusto. Dejaron que un personajillo fuera un personajillo, diría Ned Flanders, el amigo Ned Flandersillo, venciera al murcielaguillo en un comicillo que está muy chidillo, pero siento que le dieron demasiadas concesiones a un tipo muy común. No, espérame. ¿Qué tiene de especial Bane que no tengan otros personajes como el Joker, como el Acertijo, como Gatúbela, como muchos otros personajes poderosos, más poderosos que Bane, que pudieron haberlo vencido antes? ¿Por qué un tipejo que además tiene que inyectarse una droga para poder ser un rival para Batman acaba venciéndolo? Pongo eso bajo la mesa, digo sobre la mesa. No, así no se puede. Abajo no. Mira, con los gyms, bro, no te vas a meter. Si te vas que meter drogas, no lo hace un mal villano. Yo creo que creo que ese es el encanto de Bane, que no tiene, volvemos a lo mismo, no tiene todo. Es como decir, el que menos tiene, más puede, ¿no? Que es, ¿quién va a derrotar a Batman? Entonces esperábamos que, no sé, hubieran creado un Guasón más, o un Acertijo con mayor capacidad, no sé, como que uno que viniera de los que ya conocemos, pero cuando ponen a alguien mundano con básicamente sobredosis de esteroides o algo así, eso es lo que puede, ¿no? O sea, lo que puede. Yo también no desconozco si es el único que va a derrotar a Batman, pero también me acuerdo, hablando de momentos críticos del cómic, cuando le rompen la columna, también fue un momento crítico del cómic, ¿no? O sea, ya después salieron como que los otros Batman y que esta rehabilitación, todo ese rollo, pero esa imagen de él rompiendo la columna era otro pedo, ¿no? O sea, era así de... Porque aparte era eso, no era mató a Batman, era como, literalmente, por eso tú pensaste que era una bestia feral o que era un niño feral, porque literalmente era como la brutalidad y rompiéndole la columna, ¿no? Y no matándolo, o sea, literalmente dejándolo incapaz de... Y eso lo hizo peor a Batman. O sea, lo hizo sufrir más porque no podía, o sea, por ejemplo, en la película lo hace sufrir más viendo cómo me estoy chingando tu ciudad a la que tú dijiste que ibas a proteger y la levantaste y no puedes hacerlo. Entonces le rompe la columna, pero no solo le rompe la columna, le rompe algo más que no puede él hacerlo, ¿no? Entonces eso también se me hace bien chido de Bane. O sea, por eso yo digo, lo venció. O sea, al final creo que nos debe. O sea, sí nos debe porque... Dices tú, no era un niño feral, a lo mejor tenía un antecedente de que era más inteligente de lo que decían, todo este rollo, pero al final lo que impacta es que es la brutalidad de generarle esta frustración a Batman, ¿no? Decir, yo soy más fuerte que tú en este momento y te voy a dejar viendo tu ciudad arder, ¿no? Por ejemplo, en la película. O sea, creo que eso sí le da cierto plus al personaje, pero sí siento que le falta algo de dimensión, no sé. A lo mejor lo que le falta es teatralidad, justamente como decíamos, ¿no? Es decir, esperábamos que un tipo vestido de murciélagos con mallas y todo, pues sea vencido por otro güey con calzones de colores, mallas, botas, lentes, lentejuelas. No sé si a lo mejor eso es un poco lo que yo estoy esperando, y que no sea un tipo cualquiera el que acabe venciendo a un personaje que se ha preocupado digamos, por verse fancy, no sé si me explico. Es decir, Batman está buscando ser una drag queen,
¿por qué un pendejete con una máscara lo vencería? Esa es una buena contraparte, entonces. Exacto. El que no es drag queen le enseñe, ¿no? O sea, sí. algo hay de eso. Yo siento en los escritores, o sea, obviamente yo no escribía Ben, pero creo que es parte de eso, ¿no? Que todos sus villanos son esos, son teatrales. Exacto. Son inteligentes, son psicóticos y Ben pareciera como fuerza bruta. Es una bestia. Al menos en el momento en el que le rompe la columna es una bestia que se contrapone esa teatralidad. Ajá, sí, o sea, bueno, eso siento yo, la verdad, no. O sea, y por ejemplo, en el no cómic tengo bases. es porque se entera de que hay un vato en Ciudad Gótica y se siente como con la necesidad de derrotarlo porque dicen que es muy chingón y a ver si es cierto. Entonces no es como que tenga un trasfondo de que es que mi esposa está muerta, está congelada, tengo que cuidarla. No es porque, o sea, no siento que tenga como algo como una necesidad, sino que dice yo solo soy un chingón y va contra el que sí tiene algo que sí es un trasfondo, o sea, que es algo que es que estoy deprimido por mis papás y ese güey dice yo soy una bestia y te voy a desmadrar y vas a ver cómo te va a doler. Entonces eso siento que está chingón. Si hay una historia, solo que no recuerdo en dónde está o cómo se llama, donde se supone que hay una historia en la que dice que Bane, vaya, la historia es que Thomas Wayne, ya vamos a vender merch, gente, para que vayan poniéndose a ahorrar, porque ya viene la merch de Batman Podcast, en la que dice que Thomas Wayne es padre de Bane y de Bruce. Es una historia, no me acuerdo si en ese Rebirth o en Elseworlds, pero finalmente, digo, me suena la historia, pero nunca finalmente el asunto sí lo puedo entender en ese sentido. Tal vez el tema es ese, que puedo entender que pueda ser que la historia tenga una contraparte para que suene interesante y que sea entonces como ¿quién vencería a una drag queen? Pues un tipo común y corriente. Y entiendo esta parte de la brutalidad. Lo que sí recuerdo es que la historia, por supuesto, para mí fue muy icónica. Yo la leí así en su tiempo. ¿Quién va a destruir una drag queen? Un homófobo. Sí, ciertamente un homófobo, ¿no? Un homófobo. Un saludo a toda la comunidad. No, a la comunidad en general, la comunidad. En fin. El tema es que a mí siempre me pareció muy segundón el Bane, en muchos sentidos, porque siento que le dieron demasiada importancia, cuando en realidad en la historia él libera a los prisioneros de Arkham para hacer que Batman esté tan ocupado en tratar de cazarlos nuevamente y regresarlos a Arkham, que acaba muerto literal de cansancio y poder chingárselo. Lo cual es como decir, ¿quiere decir que Bane es más inteligente que todos ellos juntos? I don't know. Sí, amigo. O sea, es estratégico, planea bien las cosas y aparte es mamadísimo, fuertísimo, que lo puede destruir físicamente y mentalmente. Por eso se me hace un buen villano. Aparte, se me fue lo que te iba a decir. Ya sé, que pase lo que pase, Michael Keaton está chaparro. No importa el Bane que le pongan, Michael Keaton, para ningún Bane. Pero sí, amigo, a mí se me hace un buen villano. O sea, ya me acordé. O sea, es que, mira, ¿quién puede derrotar a Superman? O otro alienígena. ¿Quién puede derrotar a Batman? Pues un humano, pero ¿cómo sería ese humano? Tendría que ser mamadísimo y aparte tendría que estar inteligente para poder derrotarlo. Porque el Guasón, la neta, no creo. O sea, a lo mejor también físicamente, pero no lo podría alcanzar como Bane. Es que fíjate que ahí es donde yo puedo decir que por eso me interesaría tener una pelea intelectual con el Joker de Joaquin Phoenix, porque al final tal vez con el Joker el tema es una especie de derrota intelectual, de decir, es que por más que tú te esfuerces en tratar de que yo sea acuerdo, yo voy a ser cada vez más psicótico y voy a hacer cada vez cosas más psicóticas y más locas y no voy a acabar y no vamos a acabar de pelear nunca,
aunque no nos agarremos a trompadas, diría mi abuelita. ¿Me explico? Yo digo que esto de Bane está muy interesante y que amerita un capítulo entero. Sí estaría muy chido, sí estaría muy chido. Sí, porque yo es que yo creo que hay puntos muy interesantes y también me considero que debo leer un poco más, porque tengo que me he enterado mucho porque hemos platicado, ¿no? Entonces, creo que hay 2 o 3 cosas que creo que sé, pero no sé, y me gustaría leer para meterle más sabor al caldo. Será muy interesante, ya por ahí queda este compromiso para hacer un especial de Bane, pero mientras tanto tal vez convenga, bueno, hablar de algunas cosas como antecedentes. Pues decía que este tipo, del cual creo que en ningún lado se dice nunca su nombre, nunca se sabe cuál es su nombre, aunque en la película podemos saber de qué se trata. Diego Antonio Arrasate Diego Barbosa. Antonio. No, ese es otro güey. Ese no. Luchador mexicano, dijimos, ¿no? Sí, es un luchador mexicano, pero en realidad nunca se establece un nombre real, o al menos en el canon, de quién es Bane en su nombre. Pero se dice que su padre es como tal un peleador, tipo que también es traficante, que también es villano, conocido como el Rey Serpiente, que después de cometer N cantidad de cosas terribles, acaba en la cárcel y como parte de su castigo obligan a que su hijo también viva en la prisión y que viva el encierro junto con él, y por eso es que Bane nace, crece y se desarrolla en la cárcel de Santa Prisca, que se supone que es algo así como la prisión de Alcatraz, es decir, una prisión de máxima seguridad donde nadie puede salirse, que está en una isla y que por lo tanto es pues virtualmente. Gracias, no muy amable. Sí, va a pedir una historia. Gracias. Estamos aquí en... ¿Dónde estamos, amigo? Recuérdame, por favor. Estamos en Tributo Tap Room, gente, para que vengan. Están chidos las cheves artesanales. Ya estaremos pidiendo nuestro descuento y nuestro patrocinio. Eso no va a pasar. Es correcto. No va a pasar, pero bueno. Mientras tanto, pues aquí estamos y la gente tiene que saber dónde estamos. Por si nos pasa algo, vengan a buscarnos. Tal vez acabemos aquí muertos o algo. En fin, entonces en la cárcel de Santa Prisca es donde nace, crece, se desarrolla este tipo, que entre otras cosas, pues como decía, pues ahí es donde se educa, ahí es donde aprende a leer, aprende varios idiomas. Se dice que aprende de un monje jesuita, que es quien le enseña meditación, religión, cultura, educación y demás, y que bueno, lo convierte, tal vez cierto, por eso decía yo que estaba equivocado en decir que era un niño feral, porque realmente más bien es una especie de gran autodidacta que acaba aprendiendo por sí mismo, ¿sí? Este personaje, pues de alguna manera, en algunas de las historias mencionan que incluso, supongo que por vivir en la oscuridad del pozo o del calabozo de Santa Prisca, tiene también miedo a los murciélagos, y que tal vez por eso es que escucha esta idea de que hay un murciélago viviente en Ciudad Gótica y dice, voy a ir a madrearlo, ¿no? Correcto. Gracias. Así es. Existen o han sucedido 3 grandes actores o 3 actores que han dado vida a este personaje. El primero de ellos, Robert Swanson, que fue este actor que apareció en Batman y Robin, haciendo las veces de un Bane bastante tontón, que está así medio teto, pues al no, final, ni teto. Peor de ¿qué sigue de teto para abajo? No, me refiero a que ni siquiera habla. O sea, No, pues no puede, porque es que no llega ni a teto. Teto es como una persona socialmente incompetente, ¿no? Fíjense, ¿por qué en las películas lo ponen así que no habla? Yo sigo pensando en esta idea de que es medio feral, pero bueno, ya vi que en las historias no es feral, sabe muchas cosas. Pero es un tipo teto que es una especie, como decíamos, medio de luchador mexicano y demás, que no habla, que habla gruñidos y que es como su medio, pues esclavo de la hiedra venenosa, ¿no, amigo? Literal. Sí. Ahí pues, bueno, la verdad es que no entiendo por qué es como su esclavo, no sé si porque lo rescató, lo salvó, o no sé, no sé si por el veneno que trabaja, o sea, creo que es más por eso. Es que la historia, creo que una de las historias, perdón que les interrumpa, es que el doctor Woodrop, del que hablábamos en el episodio pasado, que es el que trabajaba con la doctora Pamela Isley, que estaban haciendo esos experimentos con la clorofila y estos elementos naturales, es el que genera el Venom.
y entonces por lo tanto es él, digamos, el que acaba creando este Venom, es decir, es el mismo. Supongo que es porque ambos están creados por el mismo autor, que decíamos es este cuate. Ah, no es cierto, no es cierto. Estaba hablando del doctor. Todo doctor esto se Fritz, lo pero sacó otro, de los testículos de un vampiro. Gracias. Bueno, pues ahí quedó ese asunto. ¿Qué más, amigo? ¿Qué? Hubo, ya aquí el Doctor Strange hizo un universo paralelo en este tema y cortamos Una acotación importante. una acotación importante, pero que causó un estruendo en el universo del Batman Podcast. En fin. Luego entonces, después de Robert Swanson tenemos a Shane West, que es un tipo que interpretó a un Venom más o menos bueno en la serie de Gotham, pero que es bastante secundario, porque solo aparece creo que en un episodio y también es solamente un tipo ahí que anda haciendo como desmadre, es una especie de anarquista rebelde que genera movimientos a nivel de, ya en ese momento Gotham está bastante dañada en la serie de Gotham, casi que es una especie de ciudad medio posapocalíptica, y entonces este güey se dedica como a malinformar a los barrios y hacer que estén peleados como entre ellos. Y después viene, o más bien antes, perdón, porque es antes de la serie de Gotham, Tom Hardy, que es quien hace de Venom en la serie de Batman, El de Nolan, sí, ¿no? de Nolan, en el que, bueno, pues podemos ver a este tipo que yo decía, me parecía un tipo bastante controlado, pero que bueno, ya aquí Pastrana decía que más bien era pues una estratega, no sé qué decía, ¿no? Vamos con los expertos en Dark Sí. Knight. Dijo María, exacto. Ok, en Dark Knight creo que tratan de manejar un poco la historia de la caída del Caballero de la Noche. Lo manejan también como este Bane que está en un pozo, que no puede salir, que sale pero como rencoroso. Nada más que aquí está controlado, en vez de Poison Ivy, está controlado por Talia Ghul, porque realmente ella es como la mente maestra, ¿no? Y él pues es la fuerza. Eso creo que está interesante, o sea, porque cuando yo estaba viendo la película dije, ok, ¿por qué? O sea, como que eso está como raro, pero también estuvo interesante. Me gustó la idea de que te manejan como la parte de que el niño que escapó fue Bane, pero al final fue fue esta Talia Ghul que Bane la ayudó y por eso lo ayudó. Por eso también lo rescató. Plot twist. Ajá. Eso sí, porque te lo manejan como que él es Bane. También está esta otra parte que también se me hizo interesante, que es Ra's al Ghul fue quien enseñó a Bane, y entonces tienen la misma escuela. O sea, porque hasta en la película le dice, tú crees que las sombras son tu aliada, pero yo soy la sombra o yo soy la oscuridad. Entonces también se me hace muy padre. No sé si algo, Pastrana. No, yo estoy de acuerdo con todo porque a mí me gusta ese Bane. O sea, definitivamente combina la parte de... Creo que Tom Hardy tiene esta cualidad como de ser un actor que puede ser tanto físicamente violento como de repente un poco agradable. Cuando vi la película la primera vez no lo ubicaba con los otros papeles que hacía, pero creo que sí cumple con el ser este estratega, con esa voz que siempre me decís, la voz más rara, la de... Creo que ese güey da una explicación de por qué usa esa voz, y creo que es porque conoció a una persona que tenía más o menos una voz parecida y se la planteó a Christopher Nolan. ¿Qué te parece si hago con este acento? Pero sí, la neta no le queda. Y al final le falta dimensión al hecho de decir que él es como, efectivamente concuerdo con Rito de que es el estratega, porque al final está Talia atrás, pero me gusta creer al menos al principio, porque los diálogos que le plantea los estaba diciendo, aunque sean de Talia, en el momento en el que lo hace no es lo mismo que Talia te diga lo de tú crees que las sombras son tus aliadas y yo crecí ahí. Si te lo dice Talia, obviamente se supone que es cierto, pero dices, pero que te lo diga él, es como que tiene cierto sentido, ¿no? Porque se ve.
entre la brutalidad y el buen guión, dije, sí, me gustó, esa vez me gustó. Fíjate que quiero hacer una acotación ya que estamos aquí y para hacer como una especie de fe de ratas del episodio antepasado que grabamos aquí con el padrino de el doctor Hugo Strange Pastrana, que nos olvidamos de dos personajes que podrían y que considero que son importantes en la trilogía y en el episodio de Dark Knight, que son justamente, no hablamos de Talia al Ghul y No. tampoco hablamos del personaje de este tipo que pues se presenta como el futuro Robin, ¿no? Que es este policía en ciernes que de alguna manera pues está trabajando por hacerse un lugar como un policía no corrupto y en realidad hacer un cambio en el departamento de policía. Gordon Levitt Gordon Levitt, exactamente, se llama el actor, y que de sí. alguna manera, bueno, ya sabemos que en la historia, pues bueno, se supone que él va y descubre la Baticueva y todo este tema, y que entonces nos olvidamos un poco de hablar de ellos, pero que son importantes porque de alguna manera son la continuidad a la historia y que son personajes, pues también, digamos, importantes en el universo de Batman. Es que yo creo que se nos fue, pero... Sí, se nos fue. Pero está interesante porque entonces creo que yo también tengo que leer más de Talia al Ghul y también de ese Robin. Sí. Y podemos volver a retomar cómo aparece en esa película. Porque a mí sí me quedó, o sea, me gustó mucho el personaje de Gordon Levitt, pero al final dije, no mames, o sea, yo imaginaba como que me quedaron de ver una cuarta, pero sé que una cuarta película con él no hubiera funcionado. No hubiera funcionado. O sea, no hubiera funcionado. No, claro. Pero sí me gustaría que pues, ese Robin en particular Sí, claro. lo platicáramos alguna vez, ¿no? Pero Sí, fíjate que sí tienes toda la razón. Yo creo que ahí son de esos aspectos cinematográficos que son riquísimos porque es un Robin que no es Robin. Es decir, nunca vimos su traje, nunca dice que es Robin, nunca realmente lo ves en acción, pero es un sabes pinche que es guiño Robin. de Nolan que está muy bien hecho. Es un guiño de Nolan que está súper chido. Decíamos, amigo Varilla, que nos olvidamos en el episodio antepasado de hablar justamente de Talia al Ghul y de Robin como personajes. Pues Es más, finalmente todos sabían que era Robin, pero básicamente cuando le dice, use su nombre, su segundo nombre acá, Robin, todo el mundo se mojó los calzones, así de fácil. Pues sí. ¿no? O sea, todo el mundo que sabía que era así dijo claro, sí, forzosamente. Definitivamente así es. Bueno, vamos a retomar nuestro personaje para ir cerrando, comentar algunas cosas importantes, que bueno, como datos curiosos, hoy no tenemos batidatos como tal, pero sí mencionar que el personaje de Bane, pues bueno, ha aparecido en muchas sagas, incluso en algunas donde no necesariamente está lidiando con Batman, sino contra Superman, contra la Liga de la Justicia y otros villanos o otros superhéroes, también como villano del universo DC. Pero hay una historia en la que, como decía Varela en algunos de los episodios, se retomó la historia de Batman 66 en un cómic. Y en ese cómic de Batman 66, que es como una especie de continuidad al universo de Batman 66, el personaje de Bane aparece como el presidente de una ciudad que se llama Skull City, que es en México, y él es una especie de luchador, que es como el presidentito, dictador, gobernador, ¿cómo se les llamaba a estos? En la época feudal, ¿cómo se llamaba? Pues el patrón, digamos. Yo iba a decir la tuanía aquí en México. No. Sí, así como el terrateniente del pueblo de Skull City, que es en México, y que bueno, hace este cameo, digamos, como en esta historia de Batman 66. Y luego también entre los datos curiosos es que existe un crossover entre Bane y Punisher, que se hizo llamar Punisher. Imagínense eso. No lo vi, la verdad. Y Bane, en un crossover de Marvel y DC, en el que es una amalgama, es el mundo amalgama justamente. Y bueno, pues debe ser un personaje interesante del cual conviene, vale la pena ir a buscar, ¿no? Pues bueno, murciélagos y murciélagas del mundo, hoy que estuvimos por aquí en Tributo Taproom, hablamos de estos tres personajes, descubrimos y destapamos otra de las cloacas del universo de Arkham, del archivo de Arkham, para pues desentrañar estos personajes que, como vieron, pues están ricos de verdad en historias, y que pues dan como para muchas otras charlas, con cerveza, sin cerveza, sobre cerveza, a pesar de las cervezas,
pero creo que con cerveza estuvo chido. Obviamente. Así que este es nuestro primer live aquí en Tributo Tap Room. Así que, pues bueno, amigo Varilla, ¿qué te pareció la experiencia de hacer este live? Estuvo interesante. Ahí está, estuvieron sus retos, hubo caídas, pero todo estuvo chido. Esperemos que todo... Mira, si sale, la verdad, sí, tuvo de todo, estuvo, sí. Estuvo padre. Esperemos que también el audio no se vaya a escuchar el fondo, el ruido. Esperemos que salga bien. Aquí también me gustaría recordar, 18 de septiembre sale Batman Azteca, que está interesante, hay que verla, a ver cómo pintan, me interesa mucho, a ver cómo manejan, que yo creo que ya habías hablado de Camazot, y yo creo que van a trabajar esa parte, pero está interesante qué es lo que viene de Batman. Y bueno, ya, es todo, síganos en redes sociales. Muchas gracias, y sobre todo ahorita retomando un poquito ese tema de Camazot, justamente que la película, quienes ya estuvieron leyendo y quienes ya la vieron, en algún momento, todavía llega a México 18 de septiembre, ya levantó ámpula, ya nuestros compatriotas de la madre patria ya están enojados. Eso significa que la película, a pesar de todo, ya hablaremos de ella, haremos un episodio. Sí, es digno de comentarse, claro. Va a ser digna de un episodio en el que discutamos de la película. Pues bueno, ya levantó ámpula y eso ya de entrada la hace sumamente interesante. Amigo Pastrana, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Este episodio especial en vivo, nuestro primer episodio en vivo con nuestro padrino Pastrana. No, pues muchas gracias. Efectivamente fue un reto en todos los sentidos. Y solo voy a decir una cosa: el reto máximo es qué buena música tenían. Y uno aquí manteniendo la ecuanimidad y manteniendo el tema. Pero aquí es para aventarse unos pasos. No, pues muchas gracias. Y ya espero estar para el siguiente, y sobre todo el de Bane y lo del resentimiento prehispánico español de este nuevo Batman. Pero sí, ahí estamos. Muchas gracias. Así que bueno, gente, sin más, pues les recordamos, muchas gracias por seguirnos. Esperamos que nos regalen sus likes en los próximos episodios. No se pierdan todas las próximas versiones. Y pícale, amigo. Después de un pequeño comercial, nos despedimos, gente de murciélagas y murciélagas del mundo. Murciélagos y murciélagas del mundo. ¡Qué bonito murciélago! Murciélagues. Muchas gracias a todos los murciélagues. Para no errarle, amigo, yo creo que esa es la clave, ¿verdad? Para no errarle, murciélagues del Monde. Esto es Batman Podcast en vivo, el primer en vivo, aquí directamente desde Tributo Tap Room. Gracias y nos vemos en el próximo live, o no, no sabemos, pero nos vemos pronto. Gracias. ¡Vámonos!